Hola, yo les voy a hablar sobre el paradigma cualitativo. Generalidades de limitación de paradigma cualitativo. Son teorías, conceptos, metodologías, técnicas e instrumentos teóricos y conceptuales. El paradigma cualitativo lo que quiere es emprender hacia un paradigma naturalista. Es la brújula para emprender ese camino. Les voy a explicar cuáles son las características de la investigación cualitativa, qué consideraciones se deben tener para elegir un tema de investigación propiamente cualitativo, cómo se abordan los conceptos, contexto, objetividad y la subjetividad en la investigación cualitativa. Características de este enfoque. Se busca la interpretación, análisis, abordaje de las cualidades, rasgos, características. Entender la cultura, en este caso en el plano educativo. Estudiar las experiencias para poder aflorar esa subjetividad en este campo, en este plano como es la educación, en un plano educativo como tal. Es importante que se estudien cualidades y categorías para lograr profundizar, interpretar y entender las dinámicas sociales que operan en el entorno educativo como tal. Entonces es muy importante cómo fijarse en esto, que es como las características principales que tiene este paradigma cualitativo. Algunos temas en los que se puede concentrar este paradigma es el bullying, el acoso escolar, la violencia en los centros educativos, el proceso de aprendizaje en lectoescritura, cómo, por qué, cuáles son las causas dinámicas de estos temas que se enfocan en un paradigma cualitativo como tal. Posteriormente está el planteamiento del problema. ¿Qué serían las especificaciones del planteamiento cualitativo? Detalles que lo hacen diferente de otro tipo de investigación. Desarrollo de una pregunta de investigación cualitativa y sus respectivos objetivos. ¿Cómo se plantea una pregunta de investigación propiamente cualitativa? ¿Cómo se plantean los objetivos de investigación general y específicos propios de una investigación cualitativa descriptiva? Bueno, para el planteamiento del problema, tiene que ser una pregunta crítica, abierta, y cuestionarse el cómo y el por qué. Preguntas que nos hacen reflexionar. Si queremos hacer también un trabajo de campo como tal, tienen que ser preguntas abiertas y que nos hagan reflexionar en sí, el cómo y el por qué de las cosas, ¿verdad? El por qué suceden de las cosas y el cómo. Después, el objetivo general, perdón, es cercano a la pregunta generadora y a la pregunta problema. El objetivo siempre va a ser enfocado a esto, el general, y el específico como tal tiene que ir en una terminación de ir, como tal, un verbo infinitivo. Analizar, identificar. El objeto de estudio, el cómo y el para qué. Entonces, casi siempre en los objetivos específicos, los verbos que se utilizan son esos, como analizar, identificar, ¿verdad? Y el objetivo general siempre va a estar como cercano a la pregunta generadora, o sea, la pregunta problema. Vamos a ver qué es un marco teórico. El marco teórico como tal explica cómo se construye un marco teórico. ¿Cómo se construye? Bueno, a partir de la literatura académica.
Por eso se llama marco teórico, porque es como toda la teoría que recopila o justifica el problema como tal, el tema de estudio, o sea, el problema cualitativo, desde ese enfoque. Entonces sería la literatura académica, los conceptos y las definiciones tienen que ir dentro de ese marco teórico y tiene como propósito un horizonte de interpretación. Entonces es como toda la teoría con la que se justifica el problema, ¿verdad? Para problematizar. Luego tenemos el marco metodológico. En este marco metodológico se quiere ver lo que es como el paradigma de investigación, métodos de investigación, tipos, definición y usos, selección de los participantes, sistema de categorías, técnicas de recolección de información, análisis e interpretación de hallazgos, instrumentos de recolección de datos, criterios de calidad y algunas preguntas como lo que es lo más característico o particular de la metodología cualitativa, considerando los elementos anteriores, qué consideraciones debo tomar en cuenta para plantear una adecuada metodología específicamente cualitativa. Entonces les voy a explicar todo eso. El marco metodológico en sí es cómo investigamos, cómo vamos a tener los datos en sí, estrategias claves para obtener la información y las técnicas para el análisis e interpretación de información. Y para eso tenemos los métodos de investigación, o sea, los tipos. Los tipos, su definición y sus usos, que ya se los voy a explicar, que están en el libro. Entonces, sería hermenéutico dialéctico, que es como una comprensión hacia un fenómeno social en sí. El fenomenológico, captar la esencia de una situación a partir del significado y sentido de las experiencias de vida. El etnográfico, que es la comprensión de costumbres, creencias, prácticas sociales, organización, cultura, funcionamiento y dinámicas de grupo. Estudio de caso, entender la particularidad y complejidad de un caso específico como tal. Investigación, acción, interés y necesidades por resolver una situación problemática de un grupo social específico o de una comunidad. Teoría fundamentada, explicación y comprensión de una realidad particular sin una teoría preconcebida. Para estudiar procesos y fenómenos sociales. Análisis situacional, explicación y comprensión de la acción humana que se evidencia en procesos sociales. Esos son como los métodos de investigación que se pueden elegir. Y hay que elegir, ¿verdad? Para poder hacer la investigación desde un paradigma cualitativo como tal. Selección de los participantes. Ok, tiene que ser con perfil, con cualidades, entender por qué elijo yo esa población como tal. El por qué también no elegimos otra población que tal vez en un principio dijimos que sí, pero ya después no, ¿verdad? Las técnicas de recolección de información puede ser una entrevista, observación participante, grupos focales, análisis documental, técnica de la estrategia que me va a valer yo para obtener lo que quiero, o sea, la información que yo necesito como tal. Y los instrumentos es como el documento, o sea, es el material que me soporta a mí, ¿verdad? Por ejemplo, entrevista, ¿verdad? Mi instrumento serían las preguntas, porque a través de las preguntas yo obviamente voy a poder como lograr investigar. Si lo hacemos también por observación, es súper importante tener un cuaderno de campo, una matriz o una ficha. Esto para registrar o sistematizar todo lo que vamos a observar y lo que queremos investigar.
Y por último, les voy a dar unos ejemplos en relación a un tema cualitativo, una pregunta cualitativa, ¿verdad? Una pregunta de investigación cualitativa, una posible teoría para el marco teórico y una posible metodología, o sea, una técnica de este tema. El tema podría ser relacionado al proceso de aprendizaje de lectoescritura para niños de primaria en sí, ¿verdad? Y también relacionado a cómo se dan las prácticas familiares para poder lograr este proceso de lectoescritura, que no sea solamente en la escuela, sino también en casa, un refuerzo que es muy importante. Entonces la pregunta sería, ¿cómo perciben los padres el papel de las actividades de alfabetización en el hogar y cómo influyen estas percepciones en el desarrollo de la lectoescritura? ¿Verdad? Tanto en la escuela como en la casa, ¿verdad? O solamente en el hogar. Una teoría puede ser como la teoría sociocultural de Vygotsky, que habla principalmente sobre el aprendizaje como un proceso social y las interacciones que hay con adultos en el desarrollo cognitivo como tal, y donde se genera una zona de desarrollo próximo, CDP. Técnica de investigación, la técnica que se podría utilizar para este tema podría ser una entrevista, ¿verdad? Habría que ver si se puede semiestructurar, pero básicamente eso serían como los ejemplos en sí. Muchas gracias.